Bueno, bien. Y ahora vamos a hablar de cosas serias. Es que abuso de confianza de que tengo, bueno, Pedro y Quique me acaban de conocer, pero bueno, como Gonzalo me conoce, Carmen me conoce y bastante gente de aquí me conocéis, pues bueno, me permito estas cosas. Vamos a dar comienzo con esta segunda mesa, que va a ser un poco más corta, pero no menos intensa, y que también, bueno, luego, después de esta mesa vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque esta sesión forma parte de un trabajo, de una colaboración que hemos establecido el Ministerio a través de la Subdirección General de Políticas Urbanas y Paisaje Transversal, precisamente para definir claves y situaciones o dar respuesta y generar herramientas vinculadas a la implementación de las agendas urbanas locales de manera muy práctica. De hecho, hemos hablado antes, ¿no?, de qué cuestiones nos enfrentamos los municipios, ¿no?, en esta implementación de la agenda urbana, en 4 ejes. Uno es la financiación, otro es el diseño de proyectos, otro es la gobernanza y el gobierno relacional y finalmente también el seguimiento y la evaluación, ¿no? Con todo eso, durante varios momentos a lo largo de este año, y esto es un proceso y un trabajo que se comenzó en las jornadas de Europa al Barrio, que antes Xavier Valderrama ha presentado, que se realizaron en abril en Santa Coloma, bueno, queremos hacer un juego de cartas, ¿no?, con esta actitud un poco más lúdica, para tener, ¿no?, herramientas y que los municipios tengáis herramientas que os ayuden en esta labor de implementación de agenda urbana y también tengáis contactos a los que recurrir, ¿no? Oye, necesito un pliego para sacar una licitación sobre la comunicación de la agenda urbana. Pues igual hay algún municipio al que directamente se lo pedís y eso os facilita mucho las cosas. Bueno, pues entonces vamos a intentar trabajar. Ya ha habido algunas ideas muy concretas que han salido en la anterior mesa y en esta mesa seguiremos ahondando y finalmente haremos un breve ejercicio a través de la aplicación Mentimeter para recopilar todas estas ideas y con esto alimentar un proceso de trabajo que personalmente también tengo una obsesión, que es, aquí hay tanto conocimiento y tanta experiencia acumulada, sobre todo desde, ¿no?, muchos de los técnicos que estáis en esta sala, es, a ver si esta idea me la compra Sonia, no me está escuchando ahora, es generar como la Liga de Mujeres y Hombres Extraordinarios de la Agenda Urbana, ¿vale? O los Vengadores. Ya le pondremos nombre, seguro que desde Viladecans, que tenéis mucha capacidad para los namings y inventaros conceptos, seguro que se os ocurre un buen nombre. Pero bueno, vamos a empezar como con ese reclutamiento. Aquí tenemos unos cuantos, pero seguro que se irán uniendo más. Dicho esto, doy la palabra a Gonzalo Lagurcia, que bueno, es consultor senior de la ONU Habitat y una de las caras visibles de su oficina en España, que nos hará una charla introductoria a esta sesión. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, al Ministerio, a la gente de Paisaje Transversal, al Foro y bueno, al IFEMA, ¿no? Como ha mencionado antes John, mi nombre es Gonzalo Lacurcia, formo parte de la oficina de ONU Habitat en España, parte del equipo, y voy a tratar de hacer una presentación muy corta, sobre todo porque lamentablemente no traigo muchas respuestas, no traigo más que todo inquietudes en torno al tema de uno de los 4 puntos que se pretendía o que se pretende abordar en la sesión, que tiene que ver con la evaluación y el seguimiento de las políticas urbanas, ¿no? Vamos a ver. Ante todo, quisiera hablar, bueno, fundamentalmente de lo que les voy a hablar es de los marcos de monitoreo urbano, entendidos normalmente como un conjunto de indicadores que lo que tratan de medir es el progreso hacia un objetivo en el marco de la implementación de políticas urbanas, ¿no? Los marcos de monitoreo urbano no son algo novedoso, yo no diría que son algo novedoso, el tema de los indicadores ha existido allí en el seguimiento de las estrategias urbanas, ha existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay algunas cosas que están cambiando, ¿no? Lo primero, algo que se comentó al inicio, ¿no?, es
digamos, el cambio de perspectiva, el cambio de aproximación sobre lo que representa el sector urbano. Lo comentó, creo que fue el alcalde de Viladecans. Es decir, ya la idea, tenemos que transformar la idea de que el sector urbano es lo que tradicionalmente concebimos como sector urbano, ¿no? Y lo que cada vez vamos conociendo con mayor profundidad es que existen una cantidad de interrelaciones entre los diferentes elementos, tanto los elementos que son tradicionales del campo del sector urbano, como puede ser vivienda, espacio público, infraestructura, etcétera, con nuevas aproximaciones hacia el fenómeno urbano, como pueden ser la salud, como puede ser la economía, como puede ser la sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo elemento es que, a pesar de que hoy en día contamos con muchísimos más datos y muchísima más información, se está dando un fenómeno que realmente puede llegar a ser preocupante desde el punto de vista de la implementación de políticas, no solo las políticas urbanas, ¿no? Que es, a pesar de que tenemos muchísima información, en algunos casos cada día estamos más desinformados, ¿no? Es decir, contamos con los datos, contamos con la información, hasta cierto punto controlamos qué es lo que vamos descubriendo a partir de esos datos, pero hay un punto donde ya no controlamos, no logramos discernir de lo que es cierto de lo que no es cierto, ¿no? En ese sentido, yo voy a poner sobre la mesa 5 ideas sobre los marcos de monitoreo urbano. Para ello voy a remitirme en algún caso a uno de los instrumentos que tenemos en ONU Habitat, que es el marco global de monitoreo urbano, el Urban Monitoring Framework. Y digamos que las 5 ideas van por este lado, ¿no? En primer lugar, todos somos conscientes de que los marcos de monitoreo urbano son un instrumento adecuado para tratar de abordar la complejidad, los escenarios complejos, los escenarios de incertidumbre incluso, que se comentaba en la sesión anterior, y que son una herramienta adecuada para la toma de decisiones en términos de planificación. Normalmente asociamos, o al menos yo asocio, los marcos de monitoreo urbano un poco con estas dos imágenes, ¿no? El de la izquierda, una consola de músico, donde aparentemente podemos separar cada uno de los canales, cada uno de los sonidos, y que controlando cada uno de esos sonidos, cada una de esas frecuencias, pues somos capaces de construir un todo armónico, ¿no? Esto sabemos, esto digamos en la música es así, pero lo que muchas veces no entendemos en la realidad y algún error en el que suelen caer los marcos de monitoreo urbano, inclusive los nuestros, es que no entiende las relaciones entre estos diferentes canales, no es capaz de establecer relaciones entre estos dos canales, ¿no? Y por el otro lado, o quizás no en el otro extremo, pero digamos que sí, orientado hacia el otro ámbito, es que esta idea de lo fractal, ¿no? Es decir, que somos capaces de comprender la integralidad, somos capaces incluso de aproximarnos a la integralidad, pero cada vez que nos metemos adentro nos encontramos con... cada vez que avanzamos hacia la comprensión de la complejidad nos encontramos con nuevas complejidades. Y por tanto llega un punto donde la situación puede llegar a paralizarnos, ¿no? Digamos que ese sería como el primer punto. El segundo punto tiene que ver con algo que se habló mucho también en la sesión anterior, que tiene que ver con la legitimidad. Todos entendemos la importancia, la relevancia de los marcos de monitoreo urbano en relación a la legitimidad, pero lo cierto, y todos aspiramos a que los marcos de monitoreo urbano y los procesos de monitoreo urbano sean procesos asépticos, sean marcos asépticos, ¿no? Tenemos esa idea como de laboratorio. La realidad es que los marcos de monitoreo tienen una carga política desde el propio origen, porque partimos de visiones diferentes, partimos de visiones contrastadas, ¿no? Entonces, si los marcos de monitoreo no son capaces de capturar esa complejidad inicial, que parte desde incluso de temas que aparentemente tan técnicos como la selección de indicadores, o la frecuencia de medición, o los mecanismos de reporte, pues estaremos dando
una ayuda no tan necesaria para garantizar la legitimidad de los marcos de indicadores, ¿no? El tercer punto, les recuerdo que son 5, los marcos de monitoreo urbano y la medición, está siempre como esta idea de medir el esfuerzo y medir el impacto, ¿no? Todos entendemos la diferencia, o frecuentemente entendemos la diferencia entre esfuerzo e impacto. Nosotros en el instrumento este que les mencionaba, que es el marco global de monitoreo urbano, el Urban Monitoring Framework, partimos de la base en que, por un lado, es necesario incorporar en los marcos de monitoreo urbano mecanismos para justamente medir el esfuerzo, razones debido a que, por ejemplo, los términos políticos, los proyectos urbanos, y no solo los proyectos físicos, sino los proyectos que tienen que ver con la implementación de políticas urbanas en las ciudades, muchas veces toman mucho tiempo, y por tanto pues no sería del todo adecuado no ir midiendo cómo vamos en términos de el esfuerzo que le estamos dedicando a la implementación de esas políticas. Pero por otro lado es necesario, obviamente, asegurarnos que las ideas o las propuestas políticas que nosotros pensábamos que iba a tener un impacto determinado, efectivamente lo tienen. Es decir, que implementamos, hacemos que alcanzando el esfuerzo que nos habíamos propuesto, ese esfuerzo se transforma en el impacto deseado, ¿no? Porque si no, estaríamos implementando políticas que no son útiles para las dificultades que tenemos o los retos que tenemos, ¿no? El cuarto punto tiene que ver también con la medición, esta idea de medirnos versus la idea de compararnos, ¿no? Esto, nosotros que estamos en una institución global, en el marco de Naciones Unidas, ha sido uno de los grandes elementos que han, digamos, dificultado la implementación de los marcos de monitoreo, porque pareciera que el tema de medir nuestro avance en relación a cómo estamos en relación a otros casos, funcionara como vasos comunicantes. Es decir, entre más somos capaces de medir nuestro propio avance, menos capaces somos de compararnos, ¿no? Nosotros partimos de una idea que es esta matriz y que en cierto modo lo que nos permite es tratar de abordar estos dos elementos al mismo tiempo, ¿no? A partiendo de los principios generales de la nueva agenda urbana, las características de las ciudades seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles, que está incluido en el concepto de la nueva agenda urbana. Por el otro lado, atendiendo las diferentes dimensiones de la sostenibilidad. Y finalmente, aquí se me quedó el título un poco corto, los marcos de monitoreo urbano entendidos como proceso, ¿no? Es decir, que solemos pensar que los marcos de monitoreo urbano son efectivamente una herramienta que desarrollamos en un momento determinado y que a partir de ese momento lo que nos queda es medir y digamos que trazar la evolución de cómo van moviéndose ciertos indicadores. Pero lo cierto es que los marcos de monitoreo urbano efectivamente tienen que dotarse de legitimidad, como hemos dicho, ¿no? Y que es recomendable y necesario incorporar una amplia representación tanto de la sociedad en la que estamos interviniendo, en las ciudades en las que estamos interviniendo, como de los propios actores fundamentales en el diseño de esos marcos y en el seguimiento de esos marcos, ¿no? Los marcos de monitoreo urbano son un elemento fundamental para promover la participación ciudadana, y algo que es muy importante y que hemos conversado en otros momentos, y con esto cierro, para garantizar que la participación sea una participación informada. Yo creo que los alcaldes que estuvieron antes, que nos precedieron, hablaron de eso, ¿no? Cómo a partir de indicadores, de seguimiento, etcétera, podemos tener una ciudadanía que no solo es más activa, sino que es activa en base a información que es sólida. Yo lo dejo hasta aquí, John, porque tampoco tengo mucho más tiempo, agradeciendo la invitación nuevamente. Muchas gracias, Gonzalo, y también por la concisión. Indudablemente la parte de seguimiento, evaluación, que luego trataremos, yo creo,
es muy importante, ¿no? Uno solo puede medir, o sea, solo puede mejorar lo que mide, ¿no? O sea, si no mides algo no lo puedes mejorar y tampoco te puedes comparar, como bien has dicho, y eso es también, ¿no?, dentro de la propia vocación de los planes de acción de la agenda urbana, una cuestión fundamental. Bueno, pues para hablar de este y otros temas tenemos a 3 representantes de las administraciones locales. Por una parte, a mi derecha tenemos a Carmen Vilanova, que es directora de la Oficina de Planificación y Proyección Económica del Ayuntamiento de Castellón, que hoy hace doblete. Y también como Carme Casado, pues otra de las grandes evangelizadoras, por así decirlo, ¿no? Más o menos, ¿no?, de la agenda urbana. A su lado está Pedro Yepes, que es jefe responsable de proyectos europeos y coordinador del PACES, del Ayuntamiento de Cartagena, que, bueno, como veremos también en el tema del monitoreo del observatorio urbano y sobre todo una cuestión muy importante que es la visualización, ¿no?, de esos datos, ¿no?, y cómo esos datos pueden ser comprensibles y accesibles, que es muy interesante el trabajo que se está haciendo desde Cartagena a este respecto. Y finalmente Enrique Collado, Quique, como tú firmas como Quique, pues me va a permitir el lujo de llamarte también así, que es alcalde de El Recuenco y responsable de la agenda urbana de la Mancomunidad Alto Tajo. Sin duda una agenda, yo creo, muy especial, donde se ha tocado mucho también, ¿no?, digamos, la gobernanza territorial. Antes se hablaba, ¿no?, en la sesión de financiación, ¿no?, de cómo esas agrupaciones de municipios también pueden acceder a financiación, pero bueno, a veces no es tan fácil, ¿no?, poner a distintos municipios de acuerdo para emprender proyectos conjuntos, ¿no?, en ese concepto de la gobernanza territorial que hablamos, y especialmente en contextos, ¿no?, antes lo decía Manolo, ¿no?, del tema de la planificación urbana, pero luego cuando entra el planeamiento urbanístico con las competencias municipales. Me ha encantado, Manolo, todo lo que has dicho, bien lo sabes, y que es también una tarea pendiente. Así que, bueno, sin más dilación, Carmen, cuando quieras, si tenemos la presentación. Muchas gracias, John. Gracias a Paisaje Transversal, a IFEMA, Ayuntamiento de Madrid, que ha pensado en Castellón para compartir este espacio de reflexión con todos vosotros. A mí siempre me toca lo de la financiación. Esta mañana era financiación por un lado y ahora es financiación por otro, vinculado más a las agendas urbanas. Bien, pues yo os contaré mientras aparece la presentación que, aunque Sonia dice muchas veces que la agenda urbana no es financiación, y no lo es, pero la agenda urbana es el marco perfecto para poder vehiculizar después esa financiación. Y eso fue lo que nos movió a Castellón desde un principio. Nosotros en Castellón la agenda urbana la hemos impulsado desde Alcaldía, pero desde el Departamento de Fondos Europeos. No se ha impulsado desde un departamento como puede ser urbanismo, que es muchas veces lo más habitual. ¿Y por qué surgió esta necesidad? Porque nosotros estábamos inmersos de lleno en la ejecución de nuestra estrategia EDUSI, una estrategia pues que se hizo como en aquel momento se hicieron la mayoría, corriendo para una convocatoria, tirando de creatividad, pero que realmente no se siguió un proceso de reflexión maduro. Y esto luego afectó a los proyectos. Nosotros nos dimos cuenta como gestores de los fondos que estos proyectos no se habían planificado bien. Por tanto, veíamos que el futuro de Castellón a nivel de fondos europeos pasaba por hacer una buena reflexión y tener una buena planificación estratégica. En ese momento, justamente, además, la ciudad empezaba el proceso para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y pensamos que era también un momento ideal para hacer esta planificación estratégica complementaria. Y viendo cómo lo podíamos organizar, pues por ahí en algún sitio por internet yo leí Agenda Urbana, que en ese momento era 2019-20, ni estaba de moda ni nada por el estilo, y encontramos a Sonia y a Ángela en el ministerio. Fui con la alcaldesa a verlas y bueno, y ahí empezó un poco nuestro periplo con la agenda urbana de Castellón, hasta que luego llegó el plan de recuperación, seguimos con las EDUSIs y ahora os voy a explicar cómo para nosotros ha sido fundamental la agenda urbana en la articulación de diferentes procesos de financiación europea. A ver si ahora...
Sí, fenomenal. Pues voy a pasar directamente. En la parte del plan de acción de la Agenda Urbana de Castellón, quería en la primera parte compartiros esta obsesión nuestra en utilizar la Agenda Urbana para planificar bien luego y madurar proyectos susceptibles de financiación europea. Pues bien, cuando hicimos el proceso de elaboración de nuestro plan de acción a través de numerosos grupos de trabajo, con participación de muchísimos agentes, de todo el ecosistema de innovación social, económico de la ciudad de Castellón y académico, y con todos los técnicos municipales, el Consejo Social de la ciudad, todos los partidos políticos, se recopilaron un total de 210 actuaciones potenciales de proyectos e iniciativas que entre todos entendíamos que podían ser susceptibles de formar parte de la agenda urbana de la ciudad. Después de depurar estos proyectos, porque es verdad que salieron de numerosos foros de participación, había algunos que se repetían, otros que eran más pequeñitos y se podrían aglutinar en otros más ambiciosos, hicimos todo un trabajo de depuración y de esos 210 potenciales actuaciones singulares y sueltas, pasamos a 58 proyectos con potencial estratégico para la ciudad de Castellón. Esos 58 proyectos nos seguían pareciendo muchos proyectos, eran proyectos muy interesantes, pero teníamos que bajar un nivel más. Y ahí fue donde, después de sucesivas discusiones, conseguimos definir 3 criterios de una manera objetiva, porque sí que queríamos al final poder objetivar el por qué o cómo priorizábamos los proyectos para que no fuera ni un tema político ni un tema subjetivo, sino que fuese algo objetivado, cómo podíamos bajarlos. Y los conseguimos bajar a 16 proyectos estratégicos aplicando 3 criterios. Uno era la puntuación de los proyectos por parte de los diferentes grupos de trabajo, les hicimos puntuar cada uno de los proyectos y ahí teníamos ya un valor. Otro criterio fue las oportunidades de financiación europea a través del plan de recuperación, que en esos momentos estaba empezando a gestarse y ya empezaban a esbozarse los componentes, las líneas de actuación. Pues vimos un poco cómo quedaban alineados y también les dimos una puntuación, y no solo alineados con el plan de recuperación, sino también con las políticas de la Unión Europea. Y un criterio fue C, que fue el de madurez y viabilidad del proyecto en función de la información y el grado de trabajo que tenía en cada momento esos proyectos. Por tanto, aquellos proyectos que eran pues más intelequias, un brindis al sol o una carta a los Reyes Magos, que había bastantes, los descartamos, y aquellos proyectos que tenían mayor madurez y que estaban más trabajados recibieron una puntuación mayor. Y esto fue lo que nos redujo al final a 16 proyectos estratégicos, dentro de los cuales pues, se contemplan muchísimas actuaciones. ¿Qué pasó en este momento? Acabamos de definir los proyectos y nos encontramos en el siguiente momento a nivel de financiación. Estábamos inmersos en la fase final de ejecución de la EDUSI, que ahí todavía no sabíamos que nos iba a dar el Ministerio un año más de prórroga para tener todo el 2023 de ejecución, y estábamos empezando a esbozar el plan de recuperación y en breve iban a salir las primeras convocatorias. Pues mirad, la EDUSI a nosotros nos ha servido, la EDUSI, la Agenda Urbana, nos ha servido para poder acabar de vehiculizar los últimos flecos de la EDUSI, que al final era bastantes millones de euros porque una operación se cayó a última hora y había que buscar proyectos que nos pudieran encajar, y esos proyectos los buscamos y los sacamos de la Agenda Urbana. Si no hubiéramos tenido la Agenda Urbana, la capacidad de reacción del Ayuntamiento de Castellón para poder sustituir esos proyectos hubiera sido infinitamente menor. Por tanto, fue fabuloso. Y nos vino muy bien también para afrontar las convocatorias del plan de recuperación. Castellón solo hemos solicitado financiación del plan de recuperación para proyectos maduros que estaban en la agenda urbana de la ciudad. No hemos pedido financiación para ningún proyecto que no estuviese en la agenda urbana, y la verdad es que esto nos ha venido fenomenal. Entrando un poco en datos clave de financiación y sin extenderme mucho, que me ha pedido John, sí que nosotros hemos monitorizado un poco cómo nos ha estado funcionando. Entonces, por ejemplo, de los 16 ejes estratégicos, el primero que tenemos, que es el de regeneración urbana integrada y espacio público de calidad, donde tenemos definidos
proyectos dentro de la agenda urbana, pues al final hemos podido encauzar el proyecto de renovar un parque importante público que estaba muy deteriorado en la parte del espacio marinero de la zona marítima de la ciudad de Castellón. Ese fue uno de los proyectos que pudimos reconducir con EDUSI gracias a que estaba trabajado y maduro con la agenda urbana, y luego también toda una parte de regeneración física del mercado de abastos de la ciudad, que también lo trabajamos mucho con la agenda urbana en toda la parte de edificios en desuso, mejorar eficiencia energética e inteligente en edificios, y también nos cayó una operación de EDUSI por unos permisos, precisamente que lo comentábamos esta mañana, que no llegaron a una autorización y tuvimos que buscar un recambio. ¿Dónde lo encontramos el recambio? En la agenda urbana, porque estaba maduro. Y finalmente, uno de los proyectos que apostamos al plan de recuperación y que trabajamos mucho para la agenda urbana fue un proyecto muy gordo, el de más importe, porque el de zona de bajas emisiones es de menos importe, en Castellón, de 17 millones de euros, que es el de actuaciones de rehabilitación de viviendas, de los entornos de rehabilitación programada a nivel de barrio. Por tanto, es un ejemplo de que la agenda urbana, en el caso de Castellón, nos ha servido, es nuestro instrumento en mayúsculas de planificación estratégica y es el que nos sirve, pero además, así como lo estáis viendo, para vehiculizar la financiación europea. En total, en este eje hemos ejecutado ya en Castellón un total de casi 21 millones de euros y, como podéis ver en el gráfico, el 77% de este importe viene de financiación europea y el 23% de fondos propios del ayuntamiento. Por tanto, es una clara evidencia de cómo las agendas urbanas son estos instrumentos de financiación brutales. Y podría seguir, os explico dos y ya no continúo, pero bueno, en transición y eficiencia energética municipal, pues lo mismo, aquí pudimos encarrilar EDUSIS, pero es que incluso pudimos encarrilar unos proyectos dentro del FEDER IDAE, de los temas de economía baja en carbono municipal. Pues bueno, aquí lo mismo, de 12 millones de euros, el 51% nos ha venido de financiación europea y el 49% de financiación propia, y así podíamos seguir con los 16 ejes. Por tanto, yo creo que las agendas urbanas hechas con cabeza, bien hechas, y hacer una agenda urbana bien no es rápido, no es un proceso rápido para nada. Nosotros estuvimos, que nos pilló el COVID de por medio, pero bueno, estuvimos casi 2 años y pico para al final tener finalizada la agenda urbana. Nos vino muy bien también la convocatoria, porque pudimos, además, el Ayuntamiento de Castellón la licitó con presupuesto propio y invirtió una cuantía importante. Hicimos un contrato abierto, los primeros pliegos que se hicieron para agenda urbana abiertos los hicimos nosotros. Fue una apuesta importante económica que luego es verdad que pudimos recuperar con la financiación de la convocatoria del plan de recuperación, pero es algo que bien trabajado para los gestores de fondos europeos es una herramienta fundamental para tener proyectos trabajados, avanzados, y también es el instrumento perfecto para, de forma objetiva, cuando nos viene alguien con alguna iluminación, decirle, pues no, las iluminaciones, como no están aquí, esto es objetivo y no podemos seguir trabajándolo. Así que bueno, yo creo que hasta aquí mi intervención, me he ajustado a los tiempos. Muchas gracias, Carmen. Sí, hablábamos antes, ¿no?, de esos pliegos que van rulando por ahí, ¿no? Creo que los pliegos de la agenda urbana de Castellón, de la licitación de la agenda urbana de Castellón, se fusilaron por doquier, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso está bien, ¿no? Porque además es que eran unos buenos pliegos. O sea, quiero decir, desde la parte que nos toca a las consultoras, ojalá todas las agendas urbanas de España se hubiesen hecho con esos pliegos, la verdad. Pero bueno, también tener claro, y esto se viene incidiendo, ¿no?, desde la mañana, y yo creo que en todas las sesiones, un poco el cambio también que se está produciendo, ¿no?, y que vosotros lo habéis vivido en vuestras propias carnes, ¿no?, del periodo un poco de la EDUSI, ¿no?, donde de repente llegaba alguien y un iluminado, venga, sale esta convocatoria, vamos a preparar rápido y corriendo una EDUSI a ver si nos tocan no sé cuántos millones. No, vale, tenemos un marco estratégico, una planificación estratégica clara con unos objetivos de ciudad, y a partir de eso pues vamos adecuando, ¿no?, esos proyectos en relación a las diferentes convocatorias, ¿no? O sea, ya tener proyectos un poco listos y pensados para convocatorias, y no pensar proyectos para convocatorias, ¿no? Con lo cual, ese cambio de chip yo creo que es otro de los grandes éxitos de la agenda urbana, donde los municipios se han
metido mucho en esta lógica. Pues pasamos ahora a Pedro, que nos va a hablar pues, de esa parte, ¿no? También de análisis y de seguimiento de las agendas urbanas, si te parece. No sé si lo quieres hacer desde ahí o... Ya está. Ahí tienes un micrófono. No sé si lo tienes que... ¿Sí? Sí, ya está. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a este foro para poder presentar un poco la agenda de Cartagena y sobre todo el observatorio de Cartagena y el otro modo de seguimiento que estamos teniendo a través de participación ciudadana de cómo implantando la agenda urbana. A modo simplemente de contexto, Cartagena es una ciudad que yo siempre la presento como el gran laboratorio urbano porque tenemos un poco de todo. Es una ciudad cultural, 3.000 años de historia, industrial, tenemos polos industriales, polos energéticos, industria naval, los míticos submarinos, tenemos la base militar, el arsenal de Cartagena que nos condiciona urbanísticamente todo. Es una ciudad, como bien sabéis, turística, con el gran impacto que tiene el turismo, rural, tenemos agricultura intensiva, agricultura de secano y natural, que aunque estemos en el levante seco español, el 40% de nuestro territorio es Red Natura 2000, que eso condiciona. Simplemente una pincelada para que veáis la complejidad, no dificultad, complejidad de la agenda urbana de Cartagena. A diferencia de otros ayuntamientos, los cuales da envidia escuchar, cuando iniciamos el proceso de agenda urbana de Cartagena, beneficiarios de la ayuda, ya estábamos trabajando en la agenda urbana, pero tengo que dar las gracias a la paciencia de Sonia. A través del mayor proceso participado de la historia hicimos la agenda urbana de Cartagena, pero es que Cartagena no tenía ninguna estrategia. Nosotros no teníamos EDUSI, no teníamos Agenda 21, nosotros no teníamos plan de movilidad, no teníamos nada. Entonces, la agenda urbana es la gran estrategia de Cartagena. Está liderando, bueno, 200 acciones, muy similar a la vuestra, Castellón. Está liderando el cambio nuevo de Cartagena. Cartagena tuvo en los años 80-90 el hundimiento industrial, de ahí surgió el municipio, la ciudad cultural, el turismo cultural, la ciudad de turismo. Y ahora la verdad que el gobierno de Cartagena está apostando mucho con la agenda urbana que lidere el cambio en la nueva Cartagena que quieren los cartageneros. De hecho, coincido con mi compañera, todos los proyectos que estamos presentando, y no son pocos, a fondos europeos o Next Generation, la verdad es que todo va encuadrado en la agenda urbana. Coincido con vosotros en la implantación de la agenda urbana, lo estamos haciendo bien desde la actividad municipal, sobre todo, pero también con proyectos, y gracias al plan de recuperación nos está permitiendo ser valientes, ¿no? y hacer proyectos que no son normales de acometer o de hacer en un municipio, sobre todo en un municipio que no tenía la tradición o la costumbre que tenía y otros que están en esta mesa. Y luego con nuevas estrategias que nos hemos dado cuenta que de la agenda urbana también tenemos que desarrollarlo ya con estrategias y planes ya más sectoriales, bajar ya de nivel, y gracias a los planes de sostenibilidad turísticos, si nos vais siguiendo alguna consultora por el portal de contratación últimamente, estamos licitando muchísimas estrategias que ahora comentaremos. Un ejemplo que pongo que me gusta, y además es uno de los indicadores que más orgullosos estamos en Cartagena de poner la agenda urbana, es el bosque romano. La semana pasada desclasificamos 140.000 metros cuadrados de un plan urbanístico de la zona más cara de Cartagena, con un techo de más de 50.000 metros cuadrados. Imaginaros el impacto económico que tiene no solo el plan urbanístico, sino a nivel de ICIO, a nivel de IBI. Bueno, pues el Ayuntamiento de Cartagena lo propuso y lo hemos hecho. ¿Cómo estamos siguiendo y evaluación? Evidentemente tenemos que rendir cuentas. Nuestros clientes son los ciudadanos. Nosotros la agenda urbana nos la han hecho nuestros ciudadanos, ¿de acuerdo? Se ha dicho ya en este foro, no podemos defraudar. Han participado en muchos procesos a los cuales luego no se les ha hecho caso. Entonces, el principal reto que tenemos en un proceso de seguimiento y evaluación de una agenda urbana es devolverle a todos nuestros ciudadanos la participación que han hecho y decirles que esta agenda urbana sirve para algo, que sigan participando y que por favor que nos apoyen en los procesos de transformación profundos, y más en un municipio con un alto impacto del cambio climático como el nuestro. Nos apoyamos en dos herramientas fundamentales, el Observatorio de la Agenda Urbana, que estamos muy orgullosos de él, y claro, evidentemente ahora nos damos cuenta que tenemos que dar un nuevo paso, que es el Observatorio Multinivel, ¿vale?
¿Qué es el observatorio? Bueno, os cuento el observatorio y ahora os cuento la última locura. Un observatorio tradicional con indicadores cualitativos y cuantitativos. Nos comimos muchísimo, bueno, iba a decir comimos la cabeza, trabajamos mucho en que fuera muy sencillo, muy intuitivo, que recogiera todos los indicadores de la agenda urbana, que fuera fácilmente interpretable por los ciudadanos, y lo que más nos costó fue el primer gráfico que nuestra concejal se empeñó, que quería una nota. Dice, eso está muy bien, hay 200 indicadores, pero yo quiero que el ciudadano cuando entre vea una nota. ¿Qué tengo? ¿Un insuficiente, un suficiente, un bien, un notable? Y bueno, hicimos un algoritmo numérico que solo sabemos nosotros para conseguir la nota del municipio. Vamos por aquí, tenemos que actualizar este año. ¿Cómo estamos trabajando en la agenda urbana y cómo estamos recuperando información? Desde el principio, desde la concepción, desde el diagnóstico, se creó un grupo de interconcejalías. Un grupo en el cual todos los servicios municipales tienen decretado un compañero en el cual se compromete a participar en las reuniones de agenda urbana, a reportarnos información, a validar la información que estamos haciendo y a colaborar en los distintos proyectos que se están llevando a cabo desde el ayuntamiento en su totalidad. Pero claro, desarrollar una agenda urbana a través de proyectos y a través de, como hemos comentado, de estrategias ya más sectoriales, pues nos lleva a pensar en un observatorio multinivel. Os digo que la experiencia la vamos a hacer o la estamos desarrollando desde el Observatorio de Turismo que se está licitando o se va a licitar en breve, debería estar publicado, en el cual desde la agenda urbana, desde los indicadores de la agenda urbana, tienen que ir bajando hasta los indicadores de los planes de sostenibilidad turísticos. ¿Por qué? Porque tienen que vincularme tanto los indicadores de la agenda urbana, con los ODS, que tenemos que vincularlos, con los indicadores del plan de sostenibilidad turístico, ¿de acuerdo? Tiene que haber una correlación y una coherencia, y sobre todo con los planes de adaptación climática. Ese observatorio multinivel, estamos haciendo la experiencia, como os digo, en turismo, y supongo que en enero os diré si me ha salido bien o no. Pero hay una cosa que no hemos dado cuenta, que el observatorio está muy bien, son números, son gráficos, pero la gente quiere que sigamos trabajando, que sigamos participando. Entonces, también hemos puesto en marcha iniciativas de seguimiento vecinal. Gracias a la cantidad de proyectos europeos que tenemos, no tengo 90 millones, pero vamos por 50, hemos continuado. Acordaos que empezamos en pandemia. Pues abajo, la foto de abajo, también es uno de los que están muy orgullosos, también con una consultora aquí presente, socios de proyecto Live Bauhausing, en el cual tenemos a los vecinos haciendo ejercicios de co-creación de cómo quieren su barrio, cómo quieren su edificio, y recuperando un poco esa participación que tuvieron en la agenda urbana, se la estamos devolviendo de esta manera, independientemente de mesas participativas, como puede ser de la movilidad, reforestación, turismo, ¿vale? Este es el principal problema a monitorizar. Esta satisfacción vecinal es lo más difícil. Nada, dos ejemplos muy rápidos. Vendimos en su día desde la agenda urbana el espacio Algameca, que no se podía hacer, bueno, pues se ha hecho, vendemos un render y lo hemos conseguido. En el observatorio es un conseguido, pero ahora nos falta monitorizar, que por ahora creo que vamos bien, la satisfacción de los vecinos. Esa es la parte más difícil que tenemos ahora. En accesibilidad, deciros que hemos sido galardonados con el Premio Nacional Reina Leticia recientemente, por lo tanto, buena nota en accesibilidad, ¿de acuerdo? Como han dicho que sea breve, deciros que, por supuesto, que nos estamos encontrando múltiples problemas a la hora de mantener activo el observatorio, los indicadores, los múltiples indicadores de proyectos. Tenemos cientos y cientos de proyectos que reportar a los distintos ministerios de distintos proyectos. Supongo que a todos pasará lo mismo. Y bueno, no os voy a sorprender si os digo que llevar al día una evaluación requiere recursos, requiere nueva estructura de la administración, que llevamos todo el día hablando de esto, un cambio profundo de mentalidad dentro, porque
no es un trabajo más, es decir, es parte de mi trabajo reportar la información para que nuestros clientes, que son los ciudadanos, vean que estamos trabajando y que vamos en el buen camino. Mejorar la comunicación y, sobre todo, falta de concienciación dentro y fuera de la administración. Pero seguimos creyendo desde los conceptos de creatividad, formación, impulso político, que también debo decir que tenemos un muy buen impulso político, y los recursos que van llegando, poco a poco vamos reportando, poco a poco vamos mejorando nuestro observatorio y poco a poco vamos, yo creo que desarrollando la agenda urbana. Y para conclusión de todo este proceso que nos lleva a una actualización de agenda urbana, no quiero cerrar sin hablar de un proyecto, el proyecto Espartaria, animar, fruto de la agenda urbana de Cartagena, una Fundación Biodiversidad, de bioeconomía. Si nosotros hemos podido poner en marcha en el Levante, en la zona seca de Cartagena, zona árida, un proyecto de bioeconomía forestal basado en la recuperación del esparto, la aromática, el turismo, con capacidad, con emprendimiento, con innovación, adaptación climática, con ilusión, vosotros imaginaros ir a un alcalde y decirle: nosotros en el secano vamos a presentar un proyecto de bioeconomía forestal, principalmente basado en el esparto, donde vamos a ir 2 administraciones, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Ayuntamiento de Cartagena, donde cuento con un centro tecnológico de innovación, donde llevamos a una asociación naturalista como socio. Pero como asociado al proyecto llevamos 2 empresas, varias fundaciones, asociaciones de vecinos, artesanos, asociaciones de artesanos del esparto. Fundación Resol nos apoyó desde el principio por el tema de la compensación de carbono, y que te diga tu alcaldesa: pues póntalo, adelante. Vale, entonces no quiero cerrar la exposición sin decir, si nosotros el secano hemos podido estar en bioeconomía, se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Que podía haber caído que sí o que no, ¿no? El de adelante. Bueno, seguramente no fue tan sencillo, ¿no? Todo el proceso de montar el proyecto. Me ha recordado mucho esta doble vertiente de la evaluación y el seguimiento cuantitativo y cualitativo, ¿no? Qué importante es saber medir las cosas desde una perspectiva un poco objetiva, pero también, ¿no?, involucrar, ¿no?, a la ciudadanía en el grado un poco de satisfacción, de cómo lo ven, incluso que esa evaluación cuantitativa y cualitativa sirva, ¿no?, para mejorar los procesos. Y otra cosa también muy interesante es la visualización, ¿no? Y lo fácil que es al final, ¿no?, decir, bueno, esto lo hemos conseguido, no va a medias. Me estoy acordando de Ramón Cullere del Ayuntamiento de Manresa, que también tiene la lógica del semáforo. O sea, no sé si conoce esto, pero se lo voy a pasar. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, y ahora pasemos, ¿no?, cambiemos un poco de tercio a una agenda realmente interesante, ¿no? No en vano la agenda urbana también con el PRTR se convirtió un poco a agenda urbana y rural, ¿no? O sea, los municipios más vinculados a territorios, digamos, más rurales o menos densamente poblados, por así decirlo, también necesitan de estas estrategias, ¿no? Yo recuerdo cuando desarrollamos, como asesores de un programa Smart Rural, estrategias Smart Village, agendas urbanas, se han desarrollado en municipios de menos de 5.000 habitantes incluso, ¿no? Pero desde la parte del Alto Tajo, ¿no?, os juntasteis una serie de municipios y esa perspectiva territorial, ahora se habla de las áreas metropolitanas, de esa versión 2.0 de la agenda urbana, pero qué importante también es desde lo rural el juntarse y el pensar colectivamente, ¿no?, desde diferentes municipios un territorio conjunto. Y bueno, Quique, cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a la Mancomunidad del Alto Tajo a este foro de las ciudades, ¿no?, que choca, igual que cuando hablamos de agenda urbana para pueblos tan pequeños. Os diré que aquí sí que tiene más sentido lo de los proyectos forestales y de bioeconomía forestal, ¿no? Por poner un poco en contexto, la Mancomunidad del Alto Tajo es una mancomunidad formada por 8 municipios y 2 pedanías, ¿vale? Que en total no suman
los 700 empadronados. Es una mancomunidad en un territorio remoto, rural y montañoso en la provincia de Guadalajara, donde la densidad de población sobre los empadronados, que es un dato nada real por la cantidad de población flotante que hay, es de 0,76 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que entendáis este dato, según la ONU, un desierto demográfico es a partir de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Y según la Unión Europea, cuando habla de extrema despoblación o de territorios extremadamente despoblados, habla de la Siberia y estas cosas que oímos que se catalogan a partir de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Y no es porque sea que hayamos medido una zona muy pequeña. La Mancomunidad del Alto Tajo son en total 840 kilómetros cuadrados de casi todo prácticamente de masa forestal, ¿no? Yo me río a veces, digo, Almeida tiene que gestionar mucho transporte público, pero no tiene las hectáreas de monte que tengo yo, que eso también da guerra, ¿no? Y otra de las cuestiones que también decimos muchas veces es que justo aquí pues el ser humano es la especie en peligro de extinción, ¿no? y a la que tenemos que proteger, y de lo que va esta agenda urbana, ¿no? Cuando empezamos a pensar cómo tiene que ser el desarrollo de la zona o de nuestros pueblos, necesitábamos fijarnos en un marco que tuviese cierta credibilidad y en un marco que ya estuviese homologado, y eso es para nosotros la agenda urbana, ¿no? Y lo que decidimos hacer aquí, o por lo que el Ministerio nos ve como proyecto piloto, pues evidentemente por hacer una agenda urbana en municipios que no llegan a los 200 empadronados, ¿no? Pero luego también de hacerla mancomunada. Entendimos que teníamos que actuar como área funcional en una mancomunidad de municipios en las que ya se prestaban algunos servicios básicos. No se oye, sí se oye. Que ya se prestaban algunos servicios básicos, ¿no? Y que bueno, que intentaba aspirar a poder tener un desarrollo en el futuro que frenase pues nuestro principal reto, que es el de la despoblación, ¿no? Entonces esta agenda urbana nace con la filosofía de no todos los pueblos podemos tener de todo. O sea, lo explicábamos muchas veces a los alcaldes, como no podemos tener todos una piscina, ¿no? Sería como si en cada bloque de un edificio de Madrid hubiese 5 piscinas. Pero entre todos sí podemos tener de todo. Y ese es el objetivo de la agenda urbana de la Mancomunidad del Alto Tajo. Con muchísimos retos, porque cuando hablamos de lo que es la Mancomunidad del Alto Tajo, pues somos 8 alcaldes, que ninguno cobra de ello, y una secretaria interventora que está 4 horas a la semana. Luego tenemos un arquitecto municipal con media jornada para todos los pueblos. Mancomunamos ese servicio, ¿no? Y nuestro servicio de gestión de residuos. Ahora ponte a captar fondos europeos. De turismo, de no sé qué. Porque esto es lo que hay. Y el dinero que hay, el justito para poder, pues pides un poco a la Diputación o pides un poco a la Junta, pero con esto hay que gestionarlo todo, ¿no? Entonces, claro, nos surge una agenda urbana en la que hablamos de urbanismo, obviamente, pero hablamos de vivienda. Hablamos de digitalización, hablamos de formación, hablamos de turismo sostenible, hablamos de transición energética, con los 4 gatos que estamos ahí y los técnicos que tenemos, ¿no? Y claro, aquí nos surge uno de los pilares más importantes, tanto para el seguimiento como para la ejecución, que es la gobernanza. En un lugar donde hay que hacer una gobernanza entre los propios municipios y con el territorio, ¿no? Ponernos de acuerdo. Yo hago el símil siempre de que somos como una mini Unión Europea en el que cada uno quiere un poco lo suyo, pero al final hay que llegar a acuerdos para poder ceder a cada sitio pues una parte de este plan, ¿no? Y que entre todos veamos que nos afecta y tener esa hoja de ruta conjunta. Pero luego también hay una gobernanza necesaria con diputaciones, con comunidades autónomas y con la Administración General del Estado. Y no te creas que una diputación o una comunidad autónoma, incluso algunos ministerios que les doy caña desde aquí también, saben qué es esto de la agenda urbana. Entonces, hay una complejidad muy grande en cuanto al modelo de gobernanza, porque en muchas cuestiones ni siquiera nosotros tenemos las competencias, y cuando las tenemos o nos ayuda una diputación o hay mucha complejidad. Entonces, a la pregunta de cómo seguimos los indicadores, pues con mucho cuidado. O sea, ¿cómo hacemos el seguimiento, no? Pues es verdaderamente complicado y depende mucho de la voluntad, ¿no?, que tenemos, y sobre todo pues de estos proyectos que vamos consiguiendo también a través del PRTR o de otras convocatorias que sacan otras administraciones y que nos permiten pues ir haciendo realidad muchas acciones que, por ser muy novedosas, porque en general
hay pocas mancomunidades de este estilo, en sitios así tan remotos, que tengan una vocación de mancomunidad de todo tipo de servicios. Ahora estamos mancomunando, gracias a la agenda urbana, servicios de ocio y cultura, servicios de comercio, servicios de gestión forestal, ¿no? Incluso a veces apropiándonos de algunas competencias que no deberíamos gestionar nosotros, pero que le pedimos a la comunidad autónoma que nos deje hacerlo, ¿no? Y bueno, pues el reto que tenemos a partir de ahora básicamente de recursos humanos, que al final todo son pelas, ¿no? Pero que realmente yo no solo tengo el reto de poder conseguir proyectos, mi reto es presentarme. Mi reto, o sea, que luego ejecutar, pues es otra complicación, ¿no? Que sabe Sonia que llamamos muchas veces al ministerio por dudas que tengamos, pero nuestro reto es el poder presentarnos a estas convocatorias para conseguir financiarnos. Y el reto también es que una consejería de fomento entienda que tiene que financiar Agenda Urbana, que no hace falta que se llame Consejería de Agenda Urbana. O que una diputación, cuando tiene un ámbito de turismo, tiene que entender que la agenda urbana también es turismo y que cuando yo presento un plan de sostenibilidad turística y lo hago en torno a acciones de la agenda urbana, todo tiene que ver, ¿no? No tiene que haber un ministerio, una consejería o un área de la diputación que se encargue a esto y el resto no, sino que tiene que ser algo transversal y que entendamos que es un planeamiento estratégico que tiene que afectar a cada convocatoria que sale de cada departamento y que además se tiene que premiar, porque si no, al final ocurre una cosa, que es el enésimo plan estratégico que nos dan, que no se puede cumplir, que genera que la gestión de expectativas es imposible y bueno, pues que se queda en un papel mojado, ¿no? Entonces, bueno, los retos, pues ya veis que son muchísimos. La agenda urbana nuestra que tenemos son 4 bloques, ¿no? Que tienen acciones de todo tipo, desde la gestión forestal conjunta que hablábamos, desde temas de eficiencia energética y comunidades energéticas, pero también de formación, de gobernanza de la propia mancomunidad. Y bueno, a través de varias convocatorias le estamos haciendo realidad, pero también nos estamos dando cuenta de que tenemos una agenda que es un documento vivo, ¿no? Y creo que son todas las agendas así, porque una cosa es cuando planeas y otra cosa es cuando te vas a ponerte a ejecutar, que además en una agenda en la que tiene tantos proyectos pioneros o proyectos pilotos de cómo hacemos esto de forma mancomunada. Oye, pues cómo hacemos un plan urbanístico mancomunado o cómo hacemos un plan de emergencia antiincendios mancomunados, porque tiene sentido hacerlo así, ¿no? Pues a medida que vas avanzando te vas dando cuenta que los planteamientos deben ser otros y yo creo que eso también está bien, ¿no? Que sea flexible. Y en cuanto a los indicadores, nosotros colaboramos con la Universidad Europea para hacerlos y lo que planteamos es primero unos indicadores del Ministerio. También hay que entender que cuando, por ejemplo, pues en nuestra agenda urbana, cuando hablamos de zonas verdes, pues a lo mejor no es algo a lo que tenemos, o de bajas emisiones, no es algo a lo que tengamos que prestar tanta atención. Es decir, hay algunos indicadores que para nosotros no tienen sentido directamente, ¿no? Pero luego hay otros que decidimos hacer unos indicadores que llamamos los indicadores palanca, que sirven no solo para saber cómo vamos de bien, sino para saber cómo tenemos que avanzar, ¿no? O sea, los indicadores para nosotros son pasitos que tenemos que ir dando y que nos ayudan a saber cómo tenemos que ir ejecutando cada una de las actuaciones. Y eso es uno de esos indicadores específicos, es algo que le pedimos a la Universidad Europea precisamente para facilitar ese proceso, que no solo sea una evaluación, sino que sean unos indicadores palanca para poder implementar las actuaciones. Seguimos encontrando retos enormes, ¿no? en cuanto a cómo gestionarla y a cómo hacerla realidad. Me gustaría que ojalá se invirtiese, pues tanto como se está invirtiendo en ciudades, en zonas de bajas emisiones, en temas de transporte, pues se invirtiese lo mismo en ver cómo podemos solucionar retos que tienen que ver también con la vivienda, también con el transporte y demás, pero que necesitan otras soluciones técnicas, simplemente por cómo es la orografía y cómo es y cómo son estos lugares, ¿no? Y yo, por último, pues quizá esta reflexión también de que al hablar de agenda urbana, a veces, o sea, a mí me parece bien hablar de agenda urbana y no hablar de agenda rural, en el sentido de que estamos viendo cómo gestionamos los espacios urbanos dentro de estos lugares, los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, pero me gustaría también hablar del concepto de reequilibrio territorial, porque muchas veces se habla de la agenda urbana en los pueblos para luchar contra la despoblación. Pues digamos que en las ciudades es para luchar contra la superpoblación, ¿no? No vaya a parecer que esto de la despoblación es un problema que tenemos los pueblos, cuando en realidad es un problema civilizatorio en el que ocurre un desequilibrio territorial que por unas razones afecta a temas de precio de la vivienda, a temas de saturación del transporte, de contaminación y demás en las ciudades,
es una cara de una moneda, y el defecto quizá de población en los municipios pues hace que tengamos en torno a los mismos ámbitos otros problemas generados por la poca población, y que estaría bien pues que empecemos a tener ese concepto y apoyemos tanto unas cosas con otras, porque creo que lo merecen. Somos tan España como el resto, ¿no? Y somos tan ciudadanos como el resto, y esta agenda urbana para mí también es la perspectiva de cómo conseguimos que haya una herramienta que ponemos a disposición de todos los municipios y que nos sirve para adaptar esta metodología a la zona más urbana como puede ser Madrid, a una zona tan rural como es el Alto Tajo, pero que el Ministerio, no solo el Ministerio, sino que desde los gobiernos se pone un planeamiento que nos hace realmente pensar en ese de abajo arriba que muchas veces hablamos y que no es realidad, y en el que en la agenda urbana encontramos ese marco y esa hoja de ruta que yo, como decía la compañera, a nosotros nos sirve muchas veces para decir, hay una convocatoria, sabemos de dónde tirar y sabemos cómo podemos mejorar el desarrollo de nuestra zona a largo plazo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Desde luego este marco, ¿no?, que planteaba la agenda urbana española, pues al final, ¿no?, es tan válido para zonas como Madrid como la vuestra. Creo que es muy interesante este concepto de la gobernanza territorial, que especialmente, y muy necesario, ¿no? Luego te voy a preguntar exactamente cómo convocas a 8 alcaldes, ¿no?, y le dices, vamos a hacer una agenda urbana rural, ¿no?, y cómo son esas reuniones para llegar a acuerdos, porque entiendo que no es fácil, y seguramente es un aprendizaje que muchos alcaldes, alcaldesas que hay en esta sala y que hay en este foro, estaría bien que escuchasen, ¿no?, cómo se juntan 8 municipios para hacer algo como es una agenda urbana de un carácter territorial. Vamos a hacer una súper breve ronda de preguntas antes de la última bloque, que es el Mentimeter que vamos a hacer, y van a ser, os voy a pedir, ya lo habíamos hablado, pero 3 situaciones muy concretas que os habéis enfrentado en esta implementación o incluso en la planificación, vinculadas a la financiación, a un poco toda la parte de indicadores y esta parte más de gobernanza. Y en concreto, la situación de cómo se licitan, ¿no?, 18 millones de euros para un RRP, ¿no? Y que dice, yo recuerdo que hablamos en su momento que lo sacasteis a final de año, como no licitemos esto antes del 31 de diciembre, no lo comemos estos 18 millones. Entonces, ¿cómo lo conseguisteis, Carmen? Bueno, pues con mucho sufrimiento y con mucho trabajo, pero esto también tiene que ver en parte con la agenda urbana. Es decir, nosotros tenemos 18 millones, el presupuesto más alto en la Comunidad Valenciana para rehabilitar 600 viviendas en Castellón. Es una ayuda del plan de recuperación que los ayuntamientos están renunciando diariamente porque no hay manera de cómo abordarla, es muy complejo. Nosotros lo tenemos medio encarrilado, yo creo que al final tendremos éxito, pero está siendo complicado. Y yo creo que la diferencia entre nosotros con otros que han tenido que ir renunciando es precisamente porque lo habíamos trabajado en la agenda urbana, porque lo teníamos en la agenda urbana, y al tenerlo en la agenda urbana, por lo menos tuvimos que iniciar toda una serie de discusiones de cuál es el modelo más adecuado de gestionar esto, si siendo agentes rehabilitadores o siendo entidades gestoras de la rehabilitación o directamente con una subvención a los propietarios. Entonces, el haber pasado por este foro de discusión en el grupo de trabajo con secretarios, interventores, jefes de contratación, servicios jurídicos, luego cuando ha venido esta subvención enorme, que no pensábamos que nos darían todo, pues hemos podido saber cómo encarrilarla, poder ver cómo enfocar los pliegos, porque tampoco había modelos para copiar de nadie, ha tenido que ser todo innovación nuestra. Y bueno, yo creo que ya lo tenemos licitado con una fórmula que es como en test gestores de la rehabilitación, que creemos que es la más adecuada para el Ayuntamiento de Castellón, donde no tenemos empresa pública de vivienda, sino que es una concejalía dentro del Departamento de Urbanismo.
y que hemos conseguido pues, seguir llevando adelante de esta manera. Es muy complicado, os digo que es tan complicado que nos han mandado un mail desde el Ministerio y desde la Generalitat para decirnos que aquellos ayuntamientos que en el plazo de un mes comuniquen que renuncian no se les cobran intereses de demora. Imaginaros la cantidad de ayuntamientos que están renunciando a esto. Y es una pena, porque es que realmente son los fondos europeos que más impactan en la casa de las personas, porque es en su propia casa, de barrios vulnerables, de zonas vulnerables, y por tanto para nosotros el haber madurado este proyecto dentro de la agenda urbana ha sido la clave para no caer y poder encauzarlo, esperemos que correctamente. Muchas gracias, Carmen. Nosotros estamos ahora empezando el RP de Picassent, igual los tenemos que llamar y tenemos que hacer alianzas. Y ahora pasamos a esta parte de, vale, está muy bien tener todo este sistema de indicadores, pero luego el dato, ¿quién lo consigue? ¿Cómo lo gestiona? ¿Cómo llega? Eso termina en un Excel, ¿no? O sea, todas esas entrañas, ¿cómo se gestiona todo este observatorio en el día a día? Bueno, pues en el día a día nos toca ir llamando a la puerta a los compañeros del Grupo Interconcejalía de todos los servicios, y nos enfrentamos con la dificultad de que, aunque estamos en el mundo de la administración electrónica… Pedro, súbete un poco más el micrófono. Como nos encontramos en el mundo de la administración electrónica, no todo está digitalizado. Entonces estamos en el proceso de modificar nuestras plataformas de administración electrónica para que nos vayan generando nos vayan generando los datos que necesitamos para los indicadores, no solo de agenda, sino de todas esas estrategias y proyectos que llevamos en marcha. Y luego también estamos vinculando que para que las Smart Cities sirvan para muchas más cosas de lo que sirven ahora, de manera que el procesado de información se haga con motores de inteligencia artificial. Estamos haciendo la prueba con la zona de bajas emisiones. No es que los funcionarios no queramos trabajar, pero si nos dan el informe ya hecho y analizado, esos millones de datos que tenemos que analizar. Y también vamos a hacer alguna prueba ahora con los planes de sostenibilidad turística. De manera que la información a los observatorios nos vaya llegando de fuente pública, filtrada y lo más rápido posible. Porque si no, cientos y cientos de indicadores es imposible meterlos a mano. Muchas gracias. Ya veo algunos municipios que te pedirán esto de la inteligencia artificial para generar los informes. Estoy viendo que te van a llamar más de uno. Y bueno, finalmente, esa parte de un poco la gobernanza territorial. ¿Cómo se sienta 8 alcaldes para sacar una agenda urbana conjuntamente? Bueno, pues lo primero es que hay que hacer partícipes a todos, ¿no? Y yo creo que la clave estaba en entender que incluso si el más fuerte quiere conseguir las cosas, es demasiado pequeño. Y que el hacer la guerra por nuestra cuenta supone que nadie consiga nada. Aunque entre 8 consigamos 1, entre 8, pero 1 es más que 0, ¿no? Y eso ocurría con un montón de cuestiones, ¿no? Cuando ya estás en una situación límite como es la nuestra, no cuesta tanto poner de acuerdo a los alcaldes, ¿no? Sí que evidentemente siempre pues, cuando se va a generar una nueva infraestructura o una nueva inversión, hay que hacer esos equilibrios para, bueno, pues esta vez te toca este pueblo porque tiene también más sentido, esta vez toca el otro, pero hay que hacer, nosotros trabajamos mucho en la mancomunidad, pues a lo mejor los 8 alcaldes nos reunimos 2 veces o 3 cada mes en un pleno. O sea, la realidad es que nos reunimos más la mancomunidad que los propios ayuntamientos, ¿no? Así que yo creo que es una cuestión de entender, de tener un contacto con el territorio constantemente y luego de saber. No es lo mismo a lo mejor cuando vas presentando proyectos y no sabes qué te va a tocar a ti, vamos a decir, ¿no? Que cuando ya tienes una hoja de ruta en la que sabes que hay una parte que es para tal municipio, otra parte que la ventaja la va a tener otro municipio, otra parte no. Que la idea de la agenda urbana es tener una visión global de todo y todos la tenemos ya, pero bueno, siempre van a existir esas tiranteces, o sea, eso va a ser así, en las que, oye, ¿y mi pueblo por qué no se lleva a esta tienda? ¿O mi pueblo por qué no se lleva a este centro cultural, no? Eso siempre va a ocurrir, pero bueno, la cuestión es eso, el pensar que no tendríamos nada si no fuese porque actuamos en mancomunidad y hay muchas cuestiones que no íbamos a poder permitirnos. De hecho, en Castilla-La Mancha se está yendo a más con este tema de la agenda urbana y se está haciendo lo que se llaman las ADUR, que son las agendas de desarrollo urbano y rural.
que se van a hacer por comarcas. Y que van a tener un sentido en el que hay que implicar tanto a la Junta como a la Diputación, como a la propia población y a los grupos de acción local. O sea, entra también este agente, ¿no? Y que tiene esta visión de que la agenda urbana tiene que servir como agenda territorial y que cómo sea la gobernanza, que es lo que nos preocupa, cómo sea el día de después, es lo más importante. Y ahí pues va a haber que contar con el apoyo de todos los alcaldes y con el apoyo de otras administraciones que van a tener competencias y además son las que tienen que sacar esas líneas de ayudas para poder hacer real y poder implementar la agenda urbana. Pues muchas gracias. De hecho, esa idea, ¿no?, de un poco la unión hace la fuerza, ¿no? Aunque, o sea, ¿no? Está ahí, ¿no? Y antes en la sesión de financiación Andrés lo hablaba, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el techo de gasto, ¿no? ¿Por qué no se está juntando los diferentes municipios para repensar todo este tema y que los municipios terminen, ¿no?, subvencionando la deuda de las comunidades autónomas? Bueno, este es otro tema, pero en realidad cuando hay cuestiones tan relevantes y de tanta urgencia para muchos municipios donde, ¿no?, se están, ¿no?, te va un poco la vida en ello, por así decirlo, pues nada, hay que poner el foco en eso. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, Pedro, Quique. Han sido 3 perspectivas diferentes, pero muy, muy complementarias. Enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo. Yo ya os estoy apuntando para reclutaros a esta Liga de los Hombres y Mujeres Extraordinarios de la Agenda Urbana, no os preocupéis. Luego os llamaré y no me cogeréis el teléfono, pero bueno. Y nada, con esto queremos dar paso al último bloque de esta sesión. Si queréis, os podéis, así también participáis vosotros de esta innovación. Bueno, hacer un Mentimeter en el 2024 no es muy innovador, pero bueno, en el Foro de las Ciudades sí lo es. Bueno, como decía, hace unos meses en Santa Coloma iniciamos un trabajo que nos va a llevar durante todo este año y que va a haber distintos hitos. El Foro de las Ciudades es uno, también estaremos en el Smart City World Congress de Barcelona y también en el CONAMA, así como, bueno, espero que desde el CESCAE, la UAU y el Ministerio podamos organizar alguna otra jornada. Manolo, ¿a que sí? Organizaremos. Bueno, donde, como decía, el objetivo es tratar de buscar clave, situaciones, ¿no?, herramientas muy concretas para resolver situaciones concretas a los que los municipios os estáis encontrando en el día a día, ¿no? Situaciones como, quiero sacar este pliego de un RP de 18 millones, ¿cómo lo hago, ¿no? O situaciones en las que quiero calcular estos indicadores, ¿dónde está el Excel, ¿no?, y cómo juntamos todo en un Excel y lo visibilizamos. Bueno, no sé si llegaremos a ese grado de detalle, pero bueno, la idea es que a lo largo de estos meses veremos también si hay alguna sesión un poco más específica. Vamos a detectar, primero ya hay detectadas algunas situaciones y ahora, bueno, Landa también ha estado recogiendo algunas de ellas que se han mencionado en esta sesión y con eso, bueno, generar una especie de juego de cartas donde luego pues se repartirá, lo produciremos y se repartirá entre los municipios para decir, vale, en temas de seguimiento yo necesito tal. Bueno, ¿cuáles son estas ideas? Y luego, ¿cuál es el contacto de la persona que me puede solventar este tema, ¿vale? Entonces, para ellos se han definido, como decía, cuatro ejes de trabajo que hemos determinado, que serían, Landa, no sé si se puede pasar esto, ¿sí? Bueno, que serían, como he dicho, una es la parte de financiación, ¿no?, de agendas urbanas locales. Aquí es importante también entender, muchas veces entendemos la financiación de las agendas como, ¿no?, los proyectos europeos. Pero ¿qué pasa con la alineación de los municipios, de los presupuestos municipales, de otras fuentes de financiación ya no solo europeas, sino autonómica, estatales, etcétera, ¿no? Bueno, es esto el trabajo. El segundo es la gobernanza, el gobierno relacional y la participación. Se ha mencionado mucho aquí toda la cuestión de la gobernanza colaborativa. Cuando hablamos de gobiernos relacionales,
bueno, una cuestión que ya se ha mencionado antes y que Viladecans, desde luego, son un ejemplo al respecto, ¿no? De cómo pasamos de cambiar la organización y las estructuras municipales, bueno, Castellón también lo ha mencionado, ¿no? De pasar de trabajar por departamentos a trabajar por proyectos, cuáles son también un poco esos incentivos, ¿no? Hablábamos, lo estáis planteando, ¿no? Ese incentivo, ¿no? En la carrera, ¿no? Bueno, académica o profesional, pues que te cuente, ¿no? El participar en esto. Y también cómo mantenemos viva la participación en la implementación. Tercer eje es el diseño e implementación de actuaciones. Vale, tenemos unas agendas urbanas estupendas y luego tenemos unas actuaciones que como mucho seguramente tengan forma de ficha y algunas directrices. ¿Cómo eso lo convertimos en proyectos realmente licitables y ejecutables? Y ejecutables, ¿no? Si estamos pensando igual en lógica de TI, hasta 31 de diciembre de 2029. Y finalmente, pues todos los sistemas de evaluación y seguimiento, cómo le damos un seguimiento y una evaluación. Entonces, la idea de esta dinámica es, bueno, si habéis utilizado el Mentimeter, por favor sacar los móviles, activar el lector del QR, gracias. Os metéis aquí y lo que vamos a hacer para cada uno de estos ejes, uno es buscar más situaciones que os encontréis en el día a día, ¿vale? Ya hemos detectado algunas en Santa Coloma como en estas sesiones, ¿vale? Y luego haremos una pequeña priorización. ¿Bien? Vale, pues en el caso de las... A ver, Olansens, ¿se puede? Bueno, no sé si... Ahí yo creo que... Vale. Tenemos de momento estas 5 situaciones. La idea es no repetirse, ¿no? Por ejemplo, no tenemos ni tiempo ni manos para presentarnos a la convocatoria que acaba de salir, ¿no? Es algo bastante típico. Detectar proyectos estratégicos en el propio ayuntamiento, ¿no? O sea, ya tener claros algunos proyectos que están incluso en los cajones y decir, oye, ¿esto cómo lo podemos incorporar a la agenda? No disponemos de una estructura municipal y metodología para poder competir. Enfrentaré una sanción por no cumplir con los requisitos establecidos dentro de los plazos, ¿no? La Generalitat y el Ministerio con los ERP igual se lo quita lo del tema de intereses, pero igual no. Disponer de una agenda urbana permite saber cómo encauzar. Bueno, son estas situaciones. Ahora, si os parece, lo que podéis es plantear alguna. No tenemos ni tiempo ni manos, esa estaría un poco repetida. No sé si se pueden... ¿Sí? Sí, simplemente tenéis que no tenemos proyectos maduros y técnicos. Vale, la idea es, efectivamente, ¿no? Con todo esto, luego ya empezaremos a pensar en las sucesivas etapas de este proceso soluciones o buscaremos soluciones en municipios que ya hayan aplicado, ¿no? No sé si hay más a este respecto. Damos un minuto más. Tampoco la gente escribe tan... Falta de coordinación entre departamentos, entiendo que será. Falta de coordinación, de transversalidad. Vale. Bueno, en cualquier caso, como digo, al final también todos los que estáis, bueno, pondremos una dirección de mail a la que nos podréis enviar. Igual ahora es como un atraco un poco así. Siempre hay una parte del presupuesto de financiar el ayuntamiento. Ese no lo veo bien, no sé si se puede ver. Y no hay que ha de financiar la cofinanciación, ¿no? O sea, ¿cómo logramos esa parte de cofinanciación? Pues hasta, en algunos casos, hasta el 60%. Vale. Pues ahora seguimos muchos proyectos pequeñitos, ¿no? O sea, igual cómo generamos proyectos más grandes, o el otro día oía la palabra clusterización de los proyectos, financiación multifondo con diferentes requisitos y plazos, efectivamente, ¿no? Y esto cómo lo aceptan desde intervención, ¿no? Que financies esto de manera con diferentes requisitos, plazos, etcétera. Vale. Pues si queréis ahora pasamos a la parte de votación para que hagamos un poco los que consideréis que son los más relevantes, también para que tengamos una imagen.
¿Eh? Solo se puede hacer un voto, ¿eh? O sea, que no es esto como voto todos. ¿Sí? Dos personas más. Tres. Venga, que lo conseguimos. Si cuando lleguemos a 10 paramos. No, muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Vale, que hay 8 personas, vale, pues muy bien. Vale. Pues si queréis vamos pasando, que igual el resto, bueno, el que más votos ha recibido, no tenemos ni tiempo ni manos para presentarnos a la convocatoria que acaba de salir. Esta es la opción más votada, seguida de detectar proyectos estratégicos en el propio ayuntamiento. Vale, pues ahora con la misma lógica pasamos al siguiente eje de trabajo, ¿no? Que serían qué situaciones hemos encontrado vinculadas a la gobernanza, al gobierno abierto, el proceso de participación. Cada departamento técnico municipal tiene su propia agenda y prioridades, ¿no? Esa falta de coordinación también a la que igual antes hacíamos mención. Cuesta retener empresas que aporten valor añadido al municipio. Baja capacitación y conciencia sobre los principios y objetivos de la agenda urbana local. Falta de sensibilización y difusión efectiva. Pasar de trabajar por departamentos a trabajar por proyectos, creando mecanismos que fomenten la transversalidad. Bueno, ahí ha habido algunas claves que se han ido aportando a lo largo de estas sesiones. Disponer de una tecnología al servicio, involucrar a todos los grupos municipales en todas las fases del proyecto, ¿no? Esa continuidad también política que se ha mencionado antes, ¿no? Desde la planificación y ahora más en la fase de implementación. No sé si hay alguna situación más en la que os encontréis o os hayáis encontrado. No os preocupéis que quedan solo 2 y vamos a ir. En 10 minutos lo rematamos. Difícil ver lo global y no lo particular en los procesos participativos. Muy bien. Confusión en el liderazgo de proyectos, poca cultura de participación de la ciudadanía o la gente no me participa. Comprometer a la ciudadanía y las empresas en la ejecución y financiación, especialmente, ¿no? También las empresas se sienten interpeladas, el sector privado, en la planificación y la implementación de agendas urbanas. Trabajar a gusto y con todo el mundo. Muy bien. Confusión en el liderazgo de proyectos, esto ya lo hemos visto. Vale, bueno, yo creo que ya vamos teniendo algunas más. A ver, falta de visión integral y falta de creer que es un proyecto de conjunto de mejora común. Vale, pues ahora pasamos a la votación. Tenéis un voto, decididlo bien. Vale, cuando lleguemos a 10 otra vez, a ver si conseguimos. Venga, nos faltan 2 votos. ¿No hay más? Bueno, pues pasamos a ver cómo ha quedado la cosa, a ver cuál os ha parecido la más popular. Pasar de trabajar por departamentos a trabajar por proyectos, creando mecanismos que fomenten la transversalidad. Bueno, pues este es uno de los grandes temas de la idea de gobierno relacional y significa, ¿no?, ir directamente a la línea de flotación de la concepción de la administración pública y de lo local, ¿no?, y de cómo transformar también las organizaciones locales. Y cada departamento técnico tiene su propia agenda y prioridades, ¿no?, que estaría muy relacionado con el anterior punto. Vale, seguimos ya a la tercera y penúltima.
vinculadas al diseño e implementación de actuaciones. ¿Cómo hago para que las distintas áreas implicadas trabajen conjuntamente en el diseño de un proyecto? Pensar, yo os lanzo una, si alguien la quiere poner, que sería ¿cómo hacemos expedientes colaborativos? ¿Es posible? ¿No? Que no solo dependa el expediente de un departamento. Esta la lanzo si alguien la quiere poner, si no ya la pondré yo desde mi casa. ¿Cómo implicar a la ciudadanía en proyectos de ciudad? ¿Alguna otra cuestión que os preocupe a este respecto en el diseño e implementación de las actuaciones? Administración no preparada para el trabajo colaborativo. Hay que crear herramientas sencillas y que ahorren tiempo, no que multipliquen el trabajo. Apostar por la co-creación ciudadana. Falta de cultura del reporting. Bueno, aquí sí que os vienen muchas ideas. Muy bien. Bueno, pues yo creo el tiempo. Sí, el tiempo. Esto estaría bien un poco desarrollar un poco más. El tiempo que necesitamos, que no tenemos tiempo para el diseño e implementación de actuaciones, supongo. Landa, si pasamos. Y simplificación administrativa, empoderar a técnicos como líderes de proyectos. Muy bien. Pues ahora pasamos a incompatibilidad de los proyectos estratégicos con la normativa y los modos de hacer habituales, ¿no? Hemos hablado antes, ¿no?, de modificación del planeamiento general, el planeamiento urbanístico y la planificación estratégica, por ejemplo. Vale. ¿Cómo hacer expedientes? Gracias, gracias. No sé, luego le invito a una caña al quien lo haya puesto. Luego se acerca y yo le invito a una caña. Venga, a ver si conseguimos los 8 de antes, porque cada votación vamos reduciendo el... Incluso vamos a terminar antes de 1:15, que son 15 minutos, teniendo en cuenta que hemos empezado con 20 de retraso, no está mal. Bueno, 5, venga, que nos quedan 2 más. ¿No? Creo que... Ah, muy bien, venga, fenómeno, ya está. Bueno, aquí nos hemos salido. A ver. Incompatibilidad de los proyectos estratégicos con la normativa y los modos de hacer habituales. Bueno, pues este es todo un temazo, sin duda, ¿no? ¿Y cómo hago para que las distintas áreas trabajen conjuntamente? Bueno, pues aquí ya empiezan a aparecer, ¿no?, claramente 2 focos de preocupación. Y ya la última sería, ¿no?, muchas de las cuestiones que se han hablado aquí, ¿no?, de los sistemas de evaluación y seguimiento. La política de mi municipio no solo se basa en datos, ¿no?, también esta idea, ¿no?, de la evaluación un poco más cualitativa y ciudadana. Mi municipio quiere trabajar por misiones, pero nos cuesta adaptar los indicadores a los objetivos de las misiones. Los indicadores de medición de impacto que encuentro no son muy generales y no intervienen en muchos factores que no controlo. Los indicadores elegidos no miden el impacto de las acciones, ¿no? Este tema del impacto, que además va a ser tan relevante también en la convocatoria de la SETI. Modificar las plataformas de administración electrónica para generar datos necesarios para los indicadores. Esto Pedro, igual desde Cartagena pues tendremos que hablar para que nos des alguna pista. Uso de los procesadores de inteligencia artificial. ¿Quién busca el dato y para qué? Muchos datos y poca estrategia. Esto me recuerda a una canción. Pero hay evaluación. Efectivamente. Los indicadores son o demasiado simples o demasiado complejos para abordar las acciones, ¿no? El tiempo que supone estar detrás de la evaluación por indicadores en el momentos en los que se ponían miles de indicadores, ¿no? Ir a una mayor simplificación. El seguimiento no es evaluación. Hacemos poco lo primero y casi nada lo último. Toma ya. Efectivamente, ¿no? Igual muchas veces mezclamos conceptos. Vale, pues pasamos a la votación y ya esta es la última. Cuando lleguemos a 10 ya nos podemos ir, incluso antes de 1:15.
Venga, 2 más y ya nos vamos. Muy bien. Bueno, el seguimiento no es evaluación. Hacemos poco lo primero. Esta ha sido la más votada y luego muy repartido, ¿no? Mi municipio quiere trabajar por misiones, pero no encuentro indicadores. Medición de impacto no encuentro, son muy generales. Los indicadores no miden los impactos de las actuaciones. Bueno, pues aquí también el tema muy repartido y ya con esto concluimos, ¿no? Que si algún municipio, pues si se tienen más ideas, os pedimos que nos las enviéis al email general de Paisaje Transversal o bueno, si no, pues o a Landa, que es landa@paisajetraversal.org o john@paisajetraversal.org. Como digo, con todo esto un poco haremos una recopilación de estas situaciones y a partir de aquí empezaremos un trabajo más de definición de soluciones, para lo cual pues pediremos la colaboración. Espero que Sonia os mande. A mí no me haréis caso, pero seguro que a Sonia sí que le hacéis más caso que a mí. Entonces intentaremos generar un pequeño grupo de trabajo precisamente. Y yo esto lo digo a veces, ¿no? Que intentamos hacer de psicólogos de ciudades y creedme que esto lo estamos haciendo para que sirva para las ciudades, ¿vale? No es un ejercicio así como, sino que para que realmente os sirva y por eso vuestra colaboración va a ser fundamental, así que tendréis noticias nuestras. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra colaboración en todo esto. Como digo, seguiremos trabajando de aquí al Smart City World Congress de Barcelona, también en el CONAMA y alguna otra evento seguro que sale por el camino. Si algún municipio quiere albergar algún evento de este tipo para pensar colaborativamente con otros municipios y en red estas cuestiones, pues yo creo que sería fantástico. Así que nada, muchísimas gracias por parte de la parte que nos toca desde Paisaje Transversal por la organización. Muchísimas gracias al Foro de las Ciudades, a Carlos Martí por darnos la oportunidad y por supuesto a la Subdirección General de Políticas Urbanas del MIBAU por siempre tenernos tanta paciencia y aceptarnos estas locuras que a veces se nos ocurren. Y bueno, el foro seguirá los próximos 2 días, así que seguimos viéndonos por aquí y seguiremos en esta pelea diaria de implementar agendas urbanas para transformar nuestras ciudades y territorios en lugares donde merezca la pena vivir. Muchas gracias.